And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived life. Regresamos, qué gusto tener con nosotros al doctor Jorge Sosa, catedrático universitario, defensor de derechos humanos, un académico, pensador, está siempre involucrado en la lucha contra la corrupción, por los derechos a la vida, fue candidato asambleísta en la anterior elección y lo tenemos con nosotros. Hola Jorge, bienvenido. ¿Cómo te va, Douglas? ¿Cómo estás? Bien. Cuéntenos, Odebrecht, la lista de Odebrecht, ¿cómo entender los allanamientos? Bueno, entendemos la justicia ecuatoriana como una justicia tardía, ¿no? Reflexionando un poco, reflexionando en la sombra, como dice, reflexionando con un vino, con una cerveza y luego un café, ¿verdad? Nos damos cuenta que el proceso de Odebrecht le tocó tarde a Ecuador. Porque esto de aquí lo vimos en la televisión, lo vimos hace un año, lo vimos. ¿En dónde lo vimos? Lo vimos en Perú, lo vimos en Brasil, lo vimos en Argentina, pero no pasaba nada en Ecuador. Entonces, primer lugar, primera reflexión importante sobre Odebrecht, es un proceso que llega tarde, ¿sí? Y que obviamente, ese es el mejor signo, yo creo, obedece a un cambio relacionado, obviamente, con el nuevo mandatario, Lenín Moreno. A pesar de lo que diga su majestad Rafael Correa, que puede decir cualquier cosa, porque vi el tuit de él, que decía de que había ya un proceso y que Lenín solamente ha ejecutado nada más lo que él dejó haciendo. La triste realidad es que durante más de 5 años, porque esto explota a partir también de los Panama Papers, incluso tiene mucho más, una cola que va desde la época del inicio de Rafael Correa con Fabricio Correa, que ya declaraba el tema de Odebrecht. En realidad esto tiene más de 5 años sin que hubiese tenido una salida viable a nivel judicial. Vemos obviamente, para mí, atribuible 100% a un nuevo gobierno que quiere un cambio en el combate a la corrupción. Proceso tardío, ¿verdad? Y todavía, y eso hay que entenderlo, es un proceso todavía mocho, es un proceso todavía cortado. Es un proceso que todavía no alcanza, obviamente, a establecer la real magnitud de las conexiones, porque si usted ve la cantidad de cosas que ruedan en el Facebook, en las redes, y usted un poco las pone como piezas en una rompecabezas, con mucha información a partir de la Fundación Milojas, a partir de lo que dice Fernando Villavicencio, usted se cuenta una ramificación ahí monstruosa de Mauro Terán, que ha sido hermano del otro Terán, que es asesor también de Rodas, ¿verdad? Todos están emparentados. O sea, todo el uno, el otro, es una cosa impresionante. Y Rivera, que es tío de Glass, y que Glass, y también se lo liga a Milvas Topic de Telconnect, y eso también está ligado incluso hasta el proceso de elecciones, o sea, hasta el mismo tema de la transmisión de datos del proceso electoral. Entonces, la ramificación de esto es monstruoso. Y lo que podría acabar, si no tenemos un presidente, más que todo, un presidente con la cabeza bien puesta, que la tiene que tener, esto podría traer un serio cisma a la democracia en el Ecuador. Serio cisma. Porque tomando en cuenta las declaraciones del fiscal Vaca, ¿verdad? De que regresa con más fiscales, ¿sí? Y que debido a que hay personas involucradas con fuero de corte nacional, las cuales solamente pueden ser funcionarios en funciones de alto rango actual, usted se va a dar cuenta de que lo que viene puede ser mucho más fuerte que lo que ya hemos visto. Dice el fiscal Vaca, anuncio además que la semana próxima, en virtud de que algunos de los involucrados gozan de fuero de Corte Nacional de Justicia, retornaré a Brasil con un equipo de fiscales, así como un equipo técnico de la Fiscalía General del Estado para continuar la recepción de versiones y recolección de evidencias, tareas en las que el equipo mencionado trabajará en coordinación con la Procuraduría General de la República Federativa de Brasil. A ver esto,
¿quiénes son los involucrados que tienen fuero de corte? ¿Tienen ministros? El Ministro de Estado, presidente, vicepresidente, expresidentes de la República. expresidentes de la República, porque no lo tienen exministros. Los exministros acaban el fuero de corte inmediatamente cuando cesan en funciones, ¿verdad? Por eso es que resulta bastante raro. Obviamente tenemos a un contralor en funciones que aparentemente está involucrado, que es Carlos Polit, que también tiene fuero de corte porque es fiscal en funciones, pero es alguien que ya fue o está siendo investigado actualmente. Se refiere a Carlos Poli. Que Yo creo que se refiere a alguien más, estoy completamente seguro. Poli y otros. Seguramente. Ahora, fíjese que ya, ¿Le alcanzará Glass? ya únicamente el tema, ¿sí?, de haberlo imputado a Polit, usted se da cuenta y uno pregunta, ¿qué está pasando acá? Y recién nos enteramos que Polit le tenía, sí, una determinación de responsabilidad penal a Carlos Vaca Mancheno, recién posesionado. Algo realmente insólito. A ver, eso no conozco. A ver. Veamos Hablemos en derecho. Veamos el cisma, veamos el cisma político y jurídico, ¿verdad? Polit se está defendiendo diciendo de que la Contraloría ya le había determinado, si ya había hecho una determinación contra Carlos Vaca Mancheno, El actual ministro fiscal. Sí, de responsabilidad penal, producto de una auditoría. No dijo de qué, sobre qué y para qué. Yo sí quiero saber qué, por qué y para qué. Porque yo puedo comenzar a pensar, entonces, por eso Carlos Vaca se posesiona antes, a lo mejor, de que la glosa, ¿sí?, lo alcance, porque como asesor de presidencia no tenía fuero, pero como ministro fiscal, ¿sí?, esa glosa de todas maneras pasa a investigación de la propia fiscalía. De él mismo. De la propia fiscalía, que es mío. Entonces, primera pregunta para todos los ecuatorianos. ¿Cuál es la responsabilidad penal que determinó la Contraloría General del Estado, sí, con respecto a Carlos Vaca Mancheno? ¿Por qué Carlos Vaca Mancheno se posesiona antes y renuncia a Galo Chiriboga? ¿Sí? Segunda pregunta. Y tercera pregunta, ¿sí?, ¿cuál es el motivo por el cual Carlos Poli recién nos dice, o recién conocemos, que hay una responsabilidad, una determinación de responsabilidad penal contra el fiscal general de la nación? Esas preguntas no solamente son simples preguntas, que pueden traer una novela de poder o de disputa de poder, ¿sí?, o de favores y contrafavores, una especie de extorsión política. No, más que novela, sí, son consecuencias jurídicas. Consecuencias jurídicas. Porque también ahorita el caso pasa por lo político, pero es jurídico. Así es. Es jurídico, o sea, ahí el fiscal está demostrando hasta ahora que tiene la independencia, que tiene la fuerza, y está actuando, ha anunciado, ha señalado medidas, va a ir a Brasil, va a continuar, va a señalar, o sea, son cosas que no sabemos, o sea, realmente con la justicia ecuatoriana nos hemos dado con muchos bares, ¿sí?, de haber investigado, ¿verdad?, por el famoso Comecheque, que terminó con una pena de 2 años, ¿verdad?, y el otro Alex Bravo, que terminó con una pena de 2, 3, 4 años, ¿sí?, y por lavado de activos, ¿sí? Entonces nos encontramos también que se pueden manipular las figuras jurídicas para hacerlas favorables en un momento determinado y salir del atolladero de la investigación o de la responsabilidad penal. Entonces, mucho cuidado con eso. Yo aplaudo muchísimo la posición de Lenín Moreno en este momento, porque es algo que no se había visto, ¿verdad? Nunca habíamos visto, por lo menos en este gobierno, intentar allanar la casa del Contralor en funciones, ¿verdad? Sí, pero creo que todavía hay mucha tela por cortar y muchas preguntas de la ciudadanía ecuatoriana con respecto a saber qué está pasando realmente en el Ecuador. ¿Esto crees tú que ya se sabía anteriormente a esta fecha los involucrados en la famosa lista de Odebrecht? Tomando en cuenta las palabras de Rafael Correa, si él sabía de la lista y no la dijo, ¿sí?, entonces está obviamente cometiendo un delito por omisión. Si él efectivamente los estaba siguiendo, ¿sí?, ¿y cómo entonces permiten de que Carlos Poli vaya, ¿sí?, está en Estados Unidos, saque un permiso de salud antes de que efectivamente
venga la investigación y la orden de allanamiento. Entonces, ¿Está gozando de información privilegiada, hay Poli? muchas preguntas en el aire. Yo creo que, sinceramente, si es que Rafael Correa conocía efectivamente la lista, sí, no tenía ninguna intención de llevar a cabo una investigación. Estamos conversando con el doctor Jorge Sosa, defensor de los derechos humanos, profesor universitario, académico, tiene una larga trayectoria activa, no de palabras, activa en la militancia y en la lucha contra la corrupción y por la defensa de los derechos humanos. Jorge Sosa fue candidato a asambleísta en la anterior elección. ¿Qué va a pasar ahora? Y sobre todo, querido doctor Jorge Sosa, y sobre todo, ¿cuál debe ser nuestro papel como ciudadanos? Porque en Brasil es la gente la que, respaldando a los fiscales, le ha dado la fuerza moral a los fiscales para poder actuar en derecho. Pedir la investigación completa. Yo también, nuevamente, reflexionando entre un vino y una sombra el día de ayer. Sí. Usted se emborrachado ayer, ¿no? Más o menos así. Gastó todos los vinos de la despensa. Cuando uno toma vino, pues eso fluye las ideas. Me daba cuenta de que, por ejemplo, lo que pasó con los Panama Papers y lo que pasó con Petroecuador fueron investigaciones jurídicas que causaron insatisfacción en el pueblo ecuatoriano y fueron incompletas. Fíjese, cuando explotó el problema de los Panama Papers, ¿sí? Lo primero que dijo Correa, aquí no hay ningún funcionario con Panama Papers, a pesar de que había evidencia de que muchos funcionarios, entre ellos el fiscal Chiriboga, tenían relaciones con los Panama Papers, ¿sí? El resultado de la investigación fue cero. O se investigó, se detuvo un par de personas, un par de chivos expiatorios, ¿sí? Y se acabó el asunto. Lo mismo con Petroecuador. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene que exigir no solamente que este proceso, ¿sí?, descubra la verdad, el derecho a la verdad judicial. ¿Cuál es el derecho a la verdad que dice la Corte Interamericana? Quiero detenerme en esa palabra suya y quiero valorarla y agradecerle porque usted está dando en el clavo, lo exacto, en el blanco, tiro al blanco, dice usted ahorita, es la defensa de todo el proceso judicial. Así es. Y que esto sea transparente. Así es. Ese es el centro. El derecho a la verdad. Que el proceso sea transparente. Eso es. Y que la investigación sea completa, extensa y que cubra todas las ramificaciones involucradas, obviamente, en el perjuicio que ha causado esto al Estado ecuatoriano. Porque lamentablemente, si la ciudadanía se sintió muy insatisfecha con respecto a la investigación de los Panama Papers, con respecto a la investigación de Petroecuador, con la misma investigación al inicio de los contratos, o sea, de los contratos que se le atribuían al ñaño de Correa, a Fabricio Correa, producto del gran libro, acordémonos, del gran libro del Gran Hermano, que decía de que no era más una pantalla y que los dos conocían perfectamente, ¿sí?, cuál era, obviamente, la relación entre la presidencia de la República, el hermano de Correa, ¿sí?, y la obtención de contratos. Y al inicio estuvo involucrado también Odebrecht, al inicio de este gobierno. ¿Cómo se financia? Está ahí. Vea, el derecho a la verdad es un derecho amplio. ¿Sí? Un diario de Sao Paulo dice que Odebrecht donó 800,000 y pico de dólares para la campaña de Rafael Correa. ¡Investíguelo! ¿Cuánto dio? 800,000 dólares dice que dio a la campaña de Rafael Correa. Así haya dado 2,000 dólares. Son actos ilegales, reñidos con la moral, porque el sistema democrático ecuatoriano impide efectivamente recibir donaciones del extranjero para efectos de campaña política. Ahora, ¿sí?, vayamos también al punto central. El papel que jugamos los ciudadanos, el papel que juega la sociedad civil, el papel que jugamos los ecuatorianos que evidentemente hemos sido perjudicados por estos actos de corrupción. Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de velar por la transparencia del proceso, exigiendo, obviamente, cuentas a las autoridades a través de una presión social. Si hay que ir a las calles, se lo digo al pueblo ecuatoriano, si hay que ir a las calles para exigir verdad y exigir limpieza, hay que salir a las calles ecuatorianas, hay que salir al frente de la Contraloría,
hay que salir efectivamente al frente del Palacio de Justicia de la Corte Nacional a exigir, obviamente, que se realice una investigación extensa, transparente y justa. Solamente el Contralor Poli, con este tipo de imputación, debería haber ya renunciado a su cargo. ¿Para qué? Para mantenerse al margen de la influencia de poder mientras continúan las investigaciones. ¿No será lo mismo con el vicepresidente Glass? Exactamente lo mismo. El tío que todos sabemos que es el tío que tiene relaciones políticas, dueño de un canal donde el mismo Glass empezó su vida política periodística. O sea, pidámosle también lo mismo, o sea, que se haga un lado. No solamente el tema de Glass, acordémonos que vino desde la época de Fernando Villavicencio, que es el que comienza a denunciar esto. Luego podríamos decir lo vuelve a recocer Dalo Bucaram cuando hubo la campaña y una denuncia bastante fuerte que hizo Dalo Bucaram. Entre lo de Villavicencio y lo de Dalo Bucaram, en la fiscalía no pasó nada. Como que si hubiese sido esa pendejada una especie de cómico, de caricatura infantil de las 10 de la mañana, pues no pasaba nada. Entonces, si nosotros como ecuatorianos tenemos la obligación, y la Constitución nos ampara, de exigir a los actos del poder público transparencia, lo que debemos hacer es exigir verdad a la justicia, ¿verdad? Y debemos solicitar que éticamente los funcionarios involucrados, de acuerdo, Jorge Glass y el señor Poli, renuncien del cargo para que puedan efectivamente defenderse al margen de la influencia del poder público, porque no es ético defenderse con poder público, con poder político. ¿Sí? No es ético que el contralor acusado se defienda como contralor. Éticamente en otros países y también en Ecuador era un estilo muy usual, porque alguna dignidad tuvo la política ecuatoriana en su momento. Los funcionarios que eran acusados por actos de corrupción, por regla general, renunciaban para poder enfrentar, ¿sí?, sin influencia del poder político, ¿sí?, los actos obviamente de corrupción que eran imputados. Yo creo que éticamente es viable. Ahora, si eso no ocurre, la Asamblea Nacional debe actuar inmediatamente ya con el inicio de un juicio político para efecto de destituir obviamente a estos funcionarios. Sí, lamentablemente yo todavía veo mucha obstrucción en la Asamblea. Sí, mucha obstrucción en la Asamblea, probablemente porque muchos de los asambleístas o algunos asambleístas importantes podrían estar también en esa lista de Odebrecht. Ahora, ¿qué va a hacer usted como ciudadano, como catedrático, como pensador, como académico? ¿Qué va a hacer Jorge Sosa específicamente en este caso? En esta situación que estamos viviendo, digamos. Nosotros vamos a formar un colectivo de abogados, ¿sí?, que se llama el Colectivo de Abogados por la Verdad Judicial. Y aparte, yo formo parte, soy presidente de la Mesa de Justicia Social y de Transparencia de la Coalición de Organizaciones Sociales, COS, ¿verdad? El día de ayer me llegó la nominación para liderar todo este proceso, en primer lugar, ciudadano. Vuelvo a repetir, si las organizaciones sociales tenemos que salir a las calles, ¿verdad?, para exigir transparencia, sí, lo haremos. Y estaremos al frente de la Contraloría exigiendo, como la Constitución nos ampara, la renuncia del Contralor. Y ya desde el punto de vista jurídico, como colectivo de abogados, la intención es velar, y vamos a presentar en pocos días, vamos a presentar algunos comunicados, tanto a la OEA, porque el tema de Odebrecht está relacionado directamente con delitos transnacionales. Vamos a presentar una solicitud a la OEA y a Naciones Unidas para que envíen, yo creo que el presidente Lenín Moreno no tiene por qué rechazar, para que envíen una veeduría o funcionarios que puedan velar por la correcta transparencia del proceso de investigación. ¿Usted se refiere a esta comisión anticorrupción de los más justos, de los honorabilísimos, que planteó el presidente Moreno, donde están dos actuales ministras de Estado? Sí, vea, a lo mejor yo no sé cuál es, podría tener, obviamente estamos en política, el presidente Moreno podría tener presión todavía. Es un presidente que tiene una semana en el poder, ¿verdad? Imagínate. Sí, o sea, no vamos a exigir que cambie el país en una semana, sí, pero yo creo que la mejor comisión ciudadana
es la que hacemos todos los ciudadanos como colectivos para velar por la transparencia. Y en ese sentido, yo como ciudadano puedo pedirle a Naciones Unidas y a la OEA que envíen funcionarios, ¿sí?, a efectos de velar por la transparencia de un proceso que tiene relaciones, obviamente, con delitos transnacionales principalmente. Delitos transnacionales, ojo, porque la OEA, acordémonos que la OEA también le congeló dinero a Juan Manuel Santos, claro, ¿sí?, producto justamente de la evidencia de un delito transnacional relacionado directamente con Odebrecht. Entonces, si ya hay la influencia internacional, nosotros como abogados vamos a pedir esa intervención, porque es delito transnacional, para que también sean otras funciones internacionales las que velen por la correcta transparencia del proceso en el Ecuador. ¿Cómo definir este momento para el país? Y y no solo cómo definirlo, sino cómo comprenderlo, este momento, que es un gran momento para la institucionalidad democrática y para la institucionalidad jurídica. En Brasil no tuvieron miedo de destituir a la presidenta en funciones. Y no tuvieron miedo de destituir ese gran símbolo político que era Lula. De detenerlo. No, detenerlo, llevarlo a la fiscalía, tenerlo ahí en el ojo de la justicia. Y meter preso a expresidentes del Senado, a diputados en funciones. O sea, ya se hizo lo que tiene que hacerse, alcaldes, gobernadores, todos han caído por esta red. Entonces, ¿cuál es el momento para nosotros? ¿Cómo entenderlo, Jorge Bueno, Sosa? es un cisma político, indudablemente, un cisma como Estado democrático de derecho, y a la ciudadanía hay que invitarla a reflexionar sobre el derrumbamiento de los íconos, ¿no? Mucho se ha jugado con el tema de que sí, el proceso de revolución ciudadana que ha implicado aparentemente un avance, obviamente, en el Ecuador, ha santificado los actos de corrupción. No, señores, ¿sí? Eso de ahí es mesianismo mezclado con dosis, obviamente, de dogmas proféticos sobre lo que el Ecuador ha sufrido, se ha transformado. No, señores, la larga noche neoliberal. La larga noche liberal, la reconstrucción, la década de ganada, para mí fueron símbolos para santificar, ¿sí?, para ponerle una velita a los actos de corrupción del poder. Como diciendo que eso avala, ¿sí?, o de alguna manera cubre, ¿sí?, la corrupción imperante o que imperó, que se la cataloga como pequeños pecados capitales. Yo creo que así hay en su mente Rafael Correa, ha de tener este tipo de cosas como pequeños pecados capitales o desviación. No, estamos en un Estado democrático de derecho y estoy totalmente de acuerdo con Lenín Moreno. Nadie, ni siquiera un proceso revolucionario, está por encima de la ley, ¿sí? Todos estamos dentro del marco de la ley y todos debemos responder si es que efectivamente, abusando de facultades, ¿sí?, vamos y obtenemos beneficio, obviamente, del Estado. En esta década podemos ver, y es muy fácil, muchos funcionarios que en épocas pasadas prácticamente vendían sándwiches, ¿verdad?, y hoy son millonarios, ¿verdad?, con tremendas casas. Y como dijo Mujica, si quieres hacer dinero, hazte empresario. Pero si quieres ser político, sirve. Es decir, la política no es un medio de enriquecimiento personal. Y a lo mejor eso tenemos que ahondar. ¿De qué manera la política en esta década ha servido para el enriquecimiento personal de mucha gente, obviamente vinculada con Alianza País? Ahí ahora, tenemos que poner el dedo de la llaga. En esta declaración que hace el ministro fiscal Vaca, que señala que hay algunos que tienen fuero de corte. Sí, fuera de corte nacional. Fuera de corte nacional. Estos funcionarios para ser juzgados necesitan darle la autorización, otorgar la autorización a la Asamblea Nacional. No. Ver, ¿cuál es la figura jurídica ahí? No nos confundamos. Si son asambleístas, se necesita obviamente el pedido de levantamiento de inmunidad por parte de la Asamblea Nacional. Pero si no son asambleístas, lo que hace únicamente es que el proceso se ventila entre la Fiscalía General y la Corte Nacional de Justicia. ¿No necesitan los ministros de Estado, en el caso de Carlos Poli, por ejemplo, u otros, no se necesita una autorización para su juzgamiento de parte de la Asamblea? No, porque no tienen inmunidad, tienen fuero.
que son dos cosas distintas. Claro. Los únicos que tienen inmunidad en un Claro. sistema democrático son los asambleístas, sí, ¿verdad? sí. Y tienen, que en un momento se las quisieron levantar. tienen, pero o sea, bueno. se modificó el concepto de inmunidad en el sentido de que tienen inmunidad en torno a los dichos, en Sí. torno a su trabajo, pero por ejemplo no hay inmunidad de ellos por un caso de violencia intrafamiliar, por Claro. un caso de alimentos no hay inmunidad, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces lo que va a pasar, lo que Carlos Vaca dice, es que evidentemente necesita estar, yo no sé si realmente necesita estar él porque hay una subrogante que podría actuar. Aquí el tiempo es importantísimo. Yo creo que más para Lenin que para el pueblo ecuatoriano, la percepción, por ejemplo, de investigar o de enjuiciar, ¿verdad? O de generar órdenes de prisión preventiva a ciudadanos ya fuera del país, es una percepción, sí, que en nada va a ayudar, obviamente, al combate a la corrupción. Porque fue la misma percepción en el gobierno de Correa, que se enjuiciaban ciudadanos ya cuando estos ciudadanos estaban fuera del país. Entonces se veía la justicia como un aparato torpe, como un aparato totalmente negligente, como un aparato que alentaba básicamente a que el propio ciudadano acusado se fugue. Claro, Entonces, pero eso pasó con el Contralor. Es Qué que sí. lindo está, qué lindo, alabo el es que olfato. si Vaca ya dice, es lo que yo digo, si usted lo ve, si Vaca dice, espérenme que ya llego con los fiscales, que hay más funcionarios, si a lo mejor esos funcionarios, ojalá me equivoque, ya conocen, ¿verdad? Y Estoy ahí, y ya están porque ya recibí un billete. Y ya están preparando sus maletas. Ahora, entonces, si vamos a esperar 2 semanas a que venga Vaca, mejor que continúe el proceso de la subrogante o que vea alguna cooperación entre la subrogante, obviamente, y el fiscal principal, porque lo que menos queremos los ecuatorianos son juicios con ciudadanos ausentes o prófugos en Miami, en Perú o en cualquier parte del mundo en donde la justicia va a tener mucha dificultad para poder traer. Esta es una oportunidad para la justicia ecuatoriana. Es una oportunidad para Lenín Moreno. Para mí la justicia ecuatoriana está muerta. Para mí. A ver, Para mí, qué fuerte esa declaración que hace sí, usted. para mí la justicia ecuatoriana está muerta. Para mí, la única manera de poder volver a una independencia judicial es reestructurando completamente, ¿sí?, las relaciones del Consejo de la Judicatura con los jueces y con obviamente el resto de poderes. El Consejo de la Judicatura es un apéndice del Ejecutivo. Y el Consejo de la Judicatura, el mismo Consejo de la Judicatura que fue, sí, yo tengo un caso internacional, sí, que está obviamente en el cual está cuestionado el tema del nombramiento del Consejo de la Judicatura, un caso que está en Washington, el caso Javier Osemena y Rosa Cotacachi. Sí, en algún momento la Corte Constitucional de Justicia dijo, cuando había una configuración anterior de los vocales del Consejo de la Judicatura, que era imposible, en base a la Constitución del 2008, que los administrados sean también y formen parte también del órgano de control que los controlaba, que el controlado no podía ser el controlador, ¿verdad? Y así eliminaron una serie de vocales del Consejo de la Judicatura que venían de la Federación de Abogados, de la Asociación de Judiciales, etc. ¿Verdad? Cuando hubo que nombrar el Consejo de la Judicatura definitivo, presentan un pedido de consulta popular para reformar la Constitución. ¿Y poner qué? Que el Consejo de la Judicatura ya no se forme por elección directa, porque la manera como se elegía en la Constitución original del 2008 era a través de un concurso directo de oposición, no había internas. Se reforma la Constitución y Correa pone un Consejo de la Judicatura de transición. Ese Consejo de la Transición de Rodríguez, de Tania Arias, de Yávar, un Consejo de la Judicatura puesto a dedo, que tuvo también graves implicaciones con respecto a la contratación de edificios, obviamente, del Consejo de la Judicatura. Y ya cuando el Consejo de la Judicatura, ya cuando el Consejo de Participación inicia el proceso para elegir al Consejo de la Judicatura, le viene obviamente la orden del Ejecutivo y dice, paren eso de ahí, claro, que ahora ya no se va a elegir como ustedes quieren, ahora se va a elegir por ternas. Y esas ternas, ¿quién las encabezaba? Las encabezaba el secretario
el secretario el particular, el secretario particular de Correa, Gustavo Yal, todo el equipo. Entonces, ¿qué justicia me van a hablar? Bueno, también usted Sí. se refiere a que el término del doctor Sosa, que la justicia está muerta, quizá usted se refiere al pedido de la Comisión Anticorrupción que encontró indicios de culpabilidad al fiscal Pollitt y que la justicia lo exoneró a Pollitt. ¿Cómo queda ahora esos jueces que dijeron que el doctor Carlos Pollitt era una especie como de un comportamiento virginal y quisieron sancionar a esta comisión anticorrupción de personas honorables, mayores, incluso uno de ellos, Julio César Trujillo, está en la comisión nombrada por el presidente Moreno? Mira, no se puede tener justicia, ¿sí?, cuando el control de las decisiones jurisdiccionales vía juicios disciplinarios está obviamente en manos del Consejo de la Judicatura. No se puede tener justicia cuando el Consejo de la Judicatura es el mismo Consejo de la Judicatura cuestionado desde la época de Correa. Es lo mismo que el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quién dice que el Consejo de Participación Ciudadana es realmente de participación ciudadana? ¿Sí? Vea usted la percepción de los ecuatorianos con respecto al nombramiento, por ejemplo, de Carlos Pollitt, por ejemplo, Claro. 3 veces electo, con porcentaje de 100 sobre 100. No solamente Carlos Pollitt, el defensor del... O sea, usted se da cuenta y digo, ¿qué está pasando en este país? Que son, parece las funciones de nombramiento son vitalicias. El Consejo de Participación nombra a las mismas ternas que el propio Ejecutivo, ¿sí?, y promociona. Entonces, ¿cómo podemos tener justicia en un sistema que está hecho para avalar un hiperpresidencialismo que, en pocas palabras, es una desviación del poder y del Estado democrático? Dos preguntas finales. ¿Y dónde está Rafael Correa? ¿Dónde está Rafael Correa? Bueno, lo vemos en los tweets, lo vemos. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que, en primer lugar, Lenín Moreno, bueno, tiene una semana de gobierno. Sí, ha sido una primera semana muy agitada, seguramente, para Lenín Moreno, porque por lo menos no recuerdo, desde que tengo uso de razón, que un funcionario haya estado tan movido en la primera semana de elección, a este nivel, de una crisis que experimenta ya a la primera semana, obviamente, de elecciones. ¿Sí? Puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser bueno en el sentido... Lo veremos en el tiempo. Ya lo veremos en el tiempo, efectivamente. Pero tiene Lenín Moreno políticamente podría tener una deuda bastante importante con respecto a quienes reclaman justicia, ¿sí?, por los actos cometidos por Rafael Correa. Bueno, yo Sí, a nivel político. yo felicito al presidente Moreno y por esta actitud de ahora. ¿Dónde se lo puede encontrar? ¿Usted está creando un colectivo de ciudadanos de buena voluntad? ¿Alguna dirección? Sí, ya ¿Dónde voy a el anunciar las teléfono? direcciones, obviamente, en el Facebook, en redes, ¿no?, de dónde va a funcionar la mesa de justicia y transparencia de la coalición de organizaciones sociales. Igual vamos a sacar un boletín de prensa. Y el colectivo de abogados que va a plantear, obviamente, una deudía internacional en este tema por ser delitos transnacionales. Bien. Ya en su momento lo vamos a anunciar. Le agradezco muchísimo la oportunidad de expresarnos, pues, y lo que quiero yo, como todo ecuatoriano, es que este país sea un país de transparencia. Lo que todos queremos es que la verdad reine, obviamente, y que, más que todo, el Ecuador tenga mejores días y mejores oportunidades para todos nosotros. Gracias al doctor Jorge Sosa, catedrático universitario, académico, presidente, impulsador de muchas causas de derechos humanos aquí en El Sabatino. Amigos, gracias. My friend, I'll make it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full